Bueno, buenos días. Vamos a continuar con nuestro capítulo de emergencias pediátricas. Y bueno, entonces, cambios en el sistema nervioso, anatomía y fisiología. El envejecimiento produce cambios en el sistema nervioso. Se reflejan en el examen neurológico. Cambios en la velocidad del pensamiento, la memoria, la estabilidad postural. Los hallazgos normales más comunes en personas mayores. Estudios han documentado deterioros asociados con la edad en función mental, especialmente un procesamiento central más lento, los estímulos sensoriales y del lenguaje y tiempos de recuperación más largos de la memoria a corto y largo plazo. El cerebro disminuye en peso de 10 al 20% y volumen a medida que la persona envejece. Esto aumenta la cantidad de espacio en el cráneo, aumentando la posibilidad de lesiones en el cerebro. Además, hay una pérdida del 5 al 50% de neuronas en personas mayores. Las neuronas son las responsables de la transmisión de impulsos, por lo que las redes neuronales motoras y sensoriales se ralentizan con la edad. Esto afecta el control de la frecuencia y la profundidad de la respiración. La frecuencia, vea pues, las neuronas son las responsables de la transmisión de impulsos, por lo que las redes neuronales motoras y sensoriales se ralentizan con la edad. Esto afecta el control de la frecuencia y la profundidad de la respiración. El control de la frecuencia y la profundidad de la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, hambre, sed y temperatura corporal. Sin embargo, la importancia funcional de estos cambios no está clara. El cerebro humano tiene una enorme capacidad de reserva y al tener un motor más pequeño y ligero en el cerebro, no necesariamente interfiere con las capacidades mentales de todas las personas mayores, como lo demuestra el hecho de que siguen siendo activas y productivas. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Voy a señalar esto. Eso me parece importante. Entonces, desde aquí es de las neuronas. Wow. Y todos vamos para allá, marica. Eso no, aquí no hay tutaina que valga. Dios mío, por favor. Que lleguemos en un buen momento. Que lleguemos bien a esa época. Los sentidos pueden deteriorarse con la edad, lo que puede ser perjudicial para la salud general del paciente. Los cambios visuales pueden comenzar a partir de los 40 años. Bueno, si es verdad, yo estoy quedando ciego. No, mentiras, ya venía con ese coso, pero está aumentando con cómo me relaciono con los computadores y eso. Entonces, de modo que hasta el 50% de los pacientes mayores de 65 años presentan problemas de visión. Causas de la discapacidad visual en las personas mayores. Las enfermedades pueden incluir retinopatía diabética y generación macular relacionada con la edad, visión, la agudeza visual, la percepción de profundidad y la capacidad de los ojos para adaptarse a la luz son factores que cambian con la edad. Las pupilas requieren más tiempo para adaptarse, lo que puede hacer que conducir e incluso caminar sean más peligrosos. Cataratas. ¿Qué son las cataratas? Es la opacidad del cristal, del ojo, la capacidad del cristalino del ojo o de las membranas transparentes que lo rodean, ¿sí? Que cubren la capa cristalina que cubre y rodea el ojo. La opacidad de los lentes
o sus membranas circundantes interfieren con la visión y dificultan distinguir colores y ver con claridad, aumentando la posibilidad de caídas, accidentes y errores. En tomar medicamentos, la disminución de la producción de lágrimas provoca sequedad ocular. Se desarrolla incapacidad para diferenciar colores y disminución de la visión nocturna en personas mayores, lo que afecta su capacidad para conducir. Muchas otras enfermedades afectan la visión de los adultos mayores. Estas pueden incluir glaucoma, degeneración macular y desprendimiento de la retina. El aumento de la presión intraocular es un factor de riesgo para el glaucoma, que puede causar daños en el nervio óptico. A veces causa dolor de cabeza con náuseas y vómitos y alteraciones visuales. La degeneración macular es un deterioro de la mácula que es en la parte central de la retina. Esta afección generalmente afecta a adultos mayores de 50 años. Vamos a mirar esto porque no tengo ni idea qué es eso. Degeneración macular. Es una enfermedad del ojo que daña la mácula, la parte de la retina que controla la visión central, provocando la pérdida gradual de la visión detallada y nítida. Afecta la capacidad de realizar actividades como leer, reconocer rostros y conducir. Es común en personas mayores de 60 años y se divide en dos tipos. La forma seca, más común, de progresión lenta, y forma húmeda, que puede progresar más rápido y causar daño más grave debido al sangrado de vasos sanguíneos anormales. Oh, es cuando el ojo se empieza a poner blanquito. Oh, ya veo. Es cuando el ojo se empieza a poner blanco. Ah, Dios mío. Esos son los signos de la vejez. La degeneración macular es un deterioro de la mácula en la parte central de la retina. Esta afección, esta afección generalmente afecta a adultos mayores de 50 años. Entonces esto provoca pérdida de la visión en la parte central del campo visual, desprendimiento de la retina. Un médico de emergencias requiriendo tratamiento quirúrgico rápido. ¿Qué? No, aquí hay algo mal. Espere. El desprendimiento de la retina es una emergencia médica. Requiere tratamiento quirúrgico rápido para preservar la visión. El desprendimiento de la retina es la separación de la coroides, una fina capa de vasos sanguíneos que suministran nutrientes y oxígeno hacia la retina. Esta condición deja las células de la retina privadas de oxígeno, por lo tanto existe la posibilidad de pérdida permanente de la visión. Es esa traducción, Dios mío, lo estoy acomodando. El paciente puede referir moscas volantes y estos en el campo visual, destellos repentinos de luz, sombra o visión borrosa. La audiencia o la audición, más bien, como es en inglés. Hearing, audición. La audición es el campo sensorial que afecta a la mayoría de las personas mayores. Los problemas de audición típicos causan cambios en el oído interno y dificultan la detección de sonidos de alta frecuencia. Los cambios en el oído también pueden causar problemas de equilibrio y hacer más probables las caídas. Presbiacusia es la pérdida auditiva relacionada con la edad. Presbiacusia es una afección del oído
relacionada con la edad que produce pérdida auditiva bilateral, de los dos, progresiva, que se nota más en las frecuencias más altas. Con el tiempo, el desgaste de los oídos por ruido daña el oído interno. Herencia o a largo plazo o exposición a largo plazo. La exposición a ruidos fuertes es el principal factor que contribuye a la pérdida auditiva. Al evaluar a su paciente, verifique el uso de audífonos. Si el paciente usa audífonos, asegúrese de que estén correctamente ajustados, en lugar y encendido. Si la condición del paciente lo amerita, permita que el paciente se coloque en sus audífonos. Permita que se coloque sus audífonos. O al menos considerar llevarlos al hospital para que el paciente pueda comunicarse con el personal de atención médica. Inteligencia callejera. Algunos pacientes mayores con pérdida auditiva pueden indicarle que se dirija a su oído bueno cuando les hable. Me hace acordar de mi abuelita. Tenga paciencia y trabajar para facilitar la comunicación. Si el paciente tiene dificultad para oír, considere escribir sus preguntas. Gusto. Incluso el sentido del gusto puede verse disminuido en una persona mayor debido a la disminución del número de papilas gustativas. El resultado negativo podría ser una disminución del interés en comer, lo que puede provocar pérdida de peso, desnutrición y quejas de fatiga. Tocar o el tacto será. Una persona mayor puede tener una disminución del sentido del tacto y la percepción del dolor debido a la pérdida de las fibras nerviosas terminales. Esta pérdida de confusión con la desaceleración del sistema nervioso periférico puede crear situaciones en una persona mayor, puede lesionarse y no sentirlo. Especialmente hay una disminución de la sensación de calor y frío. Una persona mayor puede reaccionar con lentitud al tocar algo caliente. Esta respuesta tardía al dolor podría resultar en una quemadura más grave. Este es el problema especialmente agudo en personas con diabetes, que también pierden la sensibilidad debido a la diabetes por neuropatía o daño a los nervios. Fisiopatología. La demencia. Es posible que encuentre un paciente mayor que presente delirios, alucinaciones, conozco uno, o comportamiento agresivo. Comportamiento de este paciente puede tener demencia. ¿Qué es la demencia? Se trata de una afección de aparición lenta, progresiva, con capacidad de atención reducida y pérdida de función cognitiva. Generalmente es crónica e irreversible. Es la aparición gradual de desorientación progresiva, disminución de la capacidad de atención y pérdida de función cognitiva. Es una afección crónica generalmente irreversible. Nuevamente, la aparición gradual de desorientación, progresiva, disminución de la capacidad de atención y pérdida de la función cognitiva. Es una afección crónica, generalmente irreversible, que causa una pérdida progresiva de las capacidades cognitivas y psicomotoras y sociales. La demencia se desarrolla lentamente a lo largo de un periodo de años, en lugar de pocos días. La demencia es el resultado de muchas enfermedades neurológicas, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, los accidentes cerebrovasculares y los factores genéticos pueden causar demencia. Con razón. Para determinar el estado mental del paciente, interrogue a familiares o amigos si están presentes en el lugar de los hechos. También puede evaluar su historial médico, los factores de riesgo y la medicación actual. Nunca asuma que la confusión es normal en el paciente, a menos que la familia presente pruebas que lo respalden. Además, nunca asuma que la confusión es simplemente una parte normal del envejecimiento. Ok, pilas con eso. Otros aspectos de demencia pueden dificultar la evaluación y el tratamiento del paciente.
En ocasiones los pacientes no solo están confundidos, sino también enojados. Pueden tener dificultades para recordar la historia clínica y un juicio deficiente. Es posible que los pacientes no puedan expresar verbalmente las zonas de dolor y los síntomas actuales, o que no pueden seguir órdenes. Los pacientes pueden presentar pensamientos desorganizados, falta de atención, pérdida de memoria, desorientación, alucinaciones, delirios y nivel de conciencia reducido. Ojo. Vamos a mirar estos síntomas aquí. Nuevamente voy a leer ese pedacito. Los pacientes pueden presentar pensamientos desorganizados, la falta de atención, pérdida de memoria, desorientación, alucinaciones, delirios y un nivel reducido de conciencia. Pacientes con demencia pueden expresar ansiedad por mudarse de su residencia actual. Pendejo, quédate aquí. Es posible que no entiendan por qué necesitan ir al hospital. A menudo expresan ansiedad y miedo al tratamiento. Su nivel de tolerancia a los cambios, su rutina puede ser muy baja. Tienes que hacer ejercicio de tolerancia y paciencia con los pacientes que tienen un estado mental alterado y están experimentando demencia. Poblaciones especiales. La enfermedad de Alzheimer es una causa común en demencia. Aunque se desconoce su causa, la enfermedad resulta en pérdida en una pérdida del cerebro, y los síntomas incluyen pérdida de memoria, falta de espontaneidad, cambios sutiles en personalidad, desorientación, alteración del pensamiento, inquietud, agitación, deambulación, deterioro del juicio y comportamiento social inapropiado. El Alzheimer, nuevamente. Entonces, pérdida de memoria, Dios mío, Alzheimer, falta de espontaneidad, cambios sutiles en la personalidad, desorientación, alteración del pensamiento, inquietud, agitación, deambulación, deterioro del juicio y comportamiento social inapropiado. Comportamiento en las últimas etapas de la enfermedad del paciente muestra indiferencia hacia la comida, incapacidad para comunicarse, incontinencia y convulsiones. Dios mío. Los pacientes con enfermedad de Alzheimer pueden vivir en casa con un cónyuge o con un hijo que también es el cuidador, o pueden vivir en un centro de enfermería especializado. Como todos los pacientes, debe tratar a los pacientes con Alzheimer con paciencia y respeto, obviamente. Dios mío. Entonces, síntomas. Qué pesar. Delirio. ¿Qué es el delirio? El delirio es un cambio temporal en el estado mental, caracterizado por pensamientos desorganizados, falta de atención, pérdida de memoria, desorientación, cambios sorprendentes en la personalidad y el efecto alucinaciones, delirios o una disminución del nivel de conciencia. Es un cambio repentino en el estado mental, la conciencia o procesos cognitivos, y se caracteriza por la incapacidad de concentrarse y pensar lógicamente y mantener la atención. Puede presentarse ansiedad aguda, además de los demás síntomas. La memoria suele permanecer intacta. El delirio se caracteriza comúnmente por un inicio agudo o reciente. Es una señal de alerta de algún tipo de nuevo problema de salud. Esta afección generalmente es el resultado de la dolencia física reversible, como un tumor, fiebre
o medicamento, cambio. Sin embargo, el delirio también puede tener causas metabólicas. Siempre que el paciente presente un indicio agudo de delirio o comportamiento de delirio, considere la evaluación de fisiopatología a través de la historia, los posibles factores de riesgo y los otros medicamentos actuales. Otras cosas importantes a tener en cuenta son los antecedentes, incluyen intoxicación, abstinencia de alcohol, abstinencia de sedantes, condiciones médicas como infección del tracto urinario, infección o una infección urinaria. ¿Qué es? Es una infección generalmente en el tracto urinario inferior, o sea, en la uretra y la vejiga, que ocurre cuando las bacterias de la flora normal ingresan a la uretra y crecen. Causada por bacterias, una obstrucción intestinal, deshidratación, fiebre, enfermedades cardiovasculares e hiperglucemia o hipoglucemia, trastornos psiquiátricos como depresión, desnutrición o deficiencias vitamínicas y emergencias ambientales, y evaluar al paciente para las siguientes condiciones específicas que pueden mantenerse a nivel prehospitalario, como la hipoxia. Evaluar al paciente las siguientes condiciones específicas que pueden manejarse a nivel prehospitalario: la hipoxia, hipovolemia, la hipoglucemia, la hipotermia. En cualquiera de estas 4 afecciones, si no se reconoce ni se trata, puede ser mortal. Con estas afecciones, delirio tiene un inicio rápido y suele ser curable y si se identifica a tiempo. El inicio puede describirse en términos de minutos, horas o días. Las intervenciones pueden incluir suplemento de oxígeno, tratamiento de choque, administración de glucosa y medidas de recalentamiento. Durante el examen físico es posible que observe cambios en la circulación, sonidos respiratorios, función motora y respuesta pupilar. La hipotensión puede ser un indicio de hipovolemia. Las pupilas dilatadas pueden sugerir daños. Las pupilas dilatadas pueden sugerir daños en el cerebro causados por hipoxia. Más es la hipoxia temprana puede conducir a la constricción de la pupila. Sibilancias, crepitaciones y roncos son el resultado de procesos patológicos que deterioran la respiración y oxigenación. El tratamiento dependerá de los resultados de su evaluación, pero debe incluir las vías respiratorias, soporte ventilatorio y circulatorio apropiado a la condición del paciente, si éste lo tolera. El personal del IELTS intentará el acceso a las venas e introducir líquidos que ayudará a corregir la hipovolemia. El síncope es un desmayo, pero vamos a mirar. Siempre debe asumir que el síncope es un desmayo. En un paciente mayor tiene como consecuencia un problema que pone en peligro su vida. El síncope, que es un desmayo, pérdida transitoria del conocimiento, es causada por la interrupción del flujo sanguíneo al cerebro. El síncope tiene muchas causas, algunas son graves y otras no. En cualquier caso, una persona mayor que presente un periodo de inconsciencia debe ser examinada por un médico para determinar la causa del síncope. La siguiente tabla muestra algunas de las causas del síncope en pacientes geriátricos. Entonces, dice: la causa son arritmias y ataques al corazón, cambios vasculares y de volumen. Y la última es causa neurológica. Entonces, la primera descripción al primero: arritmias cardíacas y ataques al corazón. El corazón está latiendo demasiado rápido o demasiado lento. El gasto cardíaco bota bajo el flujo de sangre y el cerebro como el flujo de sangre al cerebro se interrumpe. Un ataque al corazón también puede causar síncope, pues, obviamente. Cambios vasculares y de volumen. ¿Cuál es la descripción de esto?
Medicamento, las interacciones pueden causar acumulación venosa y vasodilatación. El ensanchamiento de un vaso sanguíneo que resulta en una gota a presión arterial y un flujo sanguíneo inadecuado al cerebro. Otra causa de síncope puede ser la gota o la caída del volumen de sangre debido al sangrado oculto, como un aneurisma. Causa neurológica. Y la descripción es que el síncope puede ser un signo de un ataque isquémico transitorio o un stroke o un accidente cerebrovascular, mejor dicho. Neuropatía. Si su paciente podría estar experimentando una neuropatía, la neuropatía es un grupo de afecciones en la que los nervios que salen de la médula espinal se dañan, lo que produce una distorsión de las señales hacia o desde el cerebro. Un trastorno de los nervios del sistema nervioso periférico, en que función y estructura del sistema, en que la función y estructura del sistema motor periférico sensorial y autónomo. Las neuronas, los síntomas dependen de sí, los nervios afectados. Bueno, nuevamente, entonces, los síntomas dependen de los nervios afectados, si son motores, sensitivos o autónomos, así como de su ubicación. Los nervios motores, debilidad muscular, calambres, espasmos, pérdida del equilibrio y pérdida de la coordinación. Los nervios sensoriales, hormigueo, entumecimiento, picazón, dolor, ardor, congelación o sensibilidad extrema al tacto. Y lo último es nervios autónomos. Afectan las funciones involuntarias que pueden incluir cambios en la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la sensación de hambre y el reflejo de lucha o huida. Bueno. Demencia, Alzheimer y delirio. Demencia es la aparición gradual de desorientación progresiva, disminución de la capacidad de atención y pérdida de la función cognitiva. Ok. Es una afección crónica generalmente irreversible que causa una pérdida progresiva de las capacidades cognitivas, psicomotoras y o sociales. Wow. Esta es la señal con azul para decir que exactamente qué es la demencia. Y delirio, aunque quiero ampliar mejor esto, es un cambio repentino en el estado mental de conciencia o procesos cognitivos y se caracteriza por la incapacidad de concentrarse, pensar lógicamente y mantener la atención. Para mí es muy cerca al Alzheimer, a la demencia. Es muy cercano para mí. Bueno. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí y ahorita continuamos. Bueno, vamos a continuar con cambios en el sistema gastrointestinal. Y bueno, continuamos. Entonces, cambios en el sistema gastrointestinal, anatomía y fisiología. Cambios en la boca incluye una reducción en el volumen de saliva con la siguiente sequedad bucal. Con la consiguiente sequedad bucal.
La pérdida dental no es un resultado normal del proceso de envejecimiento, sino más bien el resultado de una enfermedad de los dientes y las encías. Sin embargo, la pérdida dental está muy extendida en la población geriátrica. Puede contribuir en problemas nutricionales y digestivos. Los cambios orales aumentan el riesgo de asfixia. Como las secreciones orales gástricas se reducen a medida que la persona envejece, aunque aún hay suficiente ácido presente para producir úlceras en ciertas condiciones, cambios también se producen alteraciones en la motilidad gástrica, lo que puede producir a un vaciamiento gástrico más lento, un factor de cierta importancia al evaluar el riesgo de aspiración. La función del intestino delgado y grueso cambia poco debido al envejecimiento, aunque la incidencia de ciertas enfermedades que afectan el intestino, como la diverculitis, aumenta a medida que la persona envejece. Además, los nutrientes de los alimentos no se absorben fácilmente. El flujo de sangre al hígado declina. Hay cambios en sistemas enzimáticos hepáticos, con algunos sistemas en declive en actividad y otras en aumento. Cabe destacar que la capacidad del hígado, la capacidad de desintoxicar y eliminar drogas del torrente sanguíneo disminuye a medida que la persona envejece. Fisiopatología. Problemas gastrointestinales en las personas mayores son atribuibles a cambios relacionados con la edad o a enfermedades propias de edad avanzada. Cambios relacionados con la edad en el sistema gastrointestinal incluyen muslos pobres. ¿Qué? El sistema gastrointestinal incluye muslos pobres tono de la músculo liso. El sistema gastrointestinal incluye ¿cómo dice en inglés? Es que no entiendo, esa traducción está muy mala. Ok. Entonces, el sistema gastrointestinal incluye en el músculo liso un tono pobre. Un tono pobre de músculo en el músculo liso. Los esfínter entre el esófago y el estómago que puede causar regurgitación y provocar acidez y reflujo ácido. Otros cambios incluyen la disminución en ácido clorhídrico en el estómago y sus alteraciones en la absorción de nutrientes y la ralentización de la peristalsis, que es el movimiento que desplaza las heces a través del colon, lo que puede causar estreñimiento. El esfínter rectal también puede debilitarse, lo que resulta en incontinencia de heces, falta de control intestinal. Cambios en el hígado predisponen a las personas mayores a muchos problemas del hígado, que es responsable de eliminar toxinas y descomponer los medicamentos en el cuerpo. Se conoce con la edad. El flujo sanguíneo al hígado disminuye y hay una disminución del metabolismo. Esto tiene un efecto directo sobre cómo los medicamentos pueden afectar al paciente. Los problemas gastrointestinales graves afectan a las personas mayores, que son el sangrado gastrointestinal causado por procesos patológicos, inflamación, infección y obstrucción del tracto intestinal superior e inferior. El sangrado gastrointestinal puede incluir hematemesis, o sea, vómitos con sangre o vómitos con aspecto de pozos de café. El sangrado que recorre el tracto digestivo inferior suele manifestarse como melena, que son heces negras y alquitranadas, que es sangre en las heces. Mientras que la sangre roja suele indicar una fuente local de sangrado, como hemorroides. Un paciente con sangrado gastrointestinal puede experimentar debilidad, mareos, o síncope. El sangrado
El sangrado en el sistema gastrointestinal puede ser potencialmente mortal debido a la posibilidad de pérdida de sangre y choque. La melena son heces negras, malolientes y alquitranadas que contienen sangre digerida. Problemas gastrointestinales específicos que son más comunes en pacientes mayores incluyen diverticulitis, sangrado en el sistema gastrointestinal superior e inferior, enfermedad de úlcera péptica. Enfermedad de úlcera péptica es una abrasión del estómago o del intestino delgado. Ok. El estómago o el intestino delgado. Vesícula biliar. Ya sabemos que es el saco de la superficie inferior del hígado que recoge la bilis del hígado y descarga el duodeno a través del conducto biliar común. Enfermedad de la vesícula biliar y obstrucción intestinal. La diverticulosis es una afección. En este caso, las paredes del intestino se debilitan y pequeñas bolsas sobresalen del colon a lo largo de esos segmentos debilitados. Cuando la inflamación generalmente se asocia con infección, se desarrolla una de estas bolsas. La condición se llama diverticulitis. Un paciente geriátrico con diverticulitis generalmente se presenta con dolor en el cuadrante inferior izquierdo y fiebre. La fiebre sugiere una afección que requiere atención inmediata. Ok, cuando la inflamación generalmente se asocia con infecciones Cuando la inflamación generalmente se asocia con la infección, se desarrolla en una de estas bolsas. La condición se llama diverticulitis. Un paciente geriátrico con diverticulitis se presenta con dolor en el cuadrante inferior izquierdo y fiebre. Ok. Se produce sangrado gastrointestinal superior en el esófago. El esófago o duodeno. El esófago, estómago o duodeno. Estos episodios de sangre a veces se observan en personas que consumen antiinflamatorios no esteroideos. Antiinflamatorios no esteroideos, que es non-steroidal anti-inflammatory drugs. Ok. A largo plazo, como el Celecoxib, el Celebrex, ibuprofeno y naproxeno, o personas que consumen alcohol a largo plazo. La irritación del revestimiento del estómago o las úlceras pueden causar vómitos fuertes que desgarran el estómago. Esófago, hepatitis y el cáncer también puede contribuir a los problemas de sangrado. Se produce sangrado gastrointestinal inferior en el colon o recto. El sangrado gastrointestinal inferior puede ser grave, especialmente en casos en los que el paciente presenta taquicardia e hipertensión. Enfermedad ulcerosa péptica. Es una abrasión en el estómago del intestino delgado. Ok. Es más común en adultos mayores, especialmente en personas que toman la medicina, que es NSAID ACIDs, que ya sabemos que son antiinflamatorios no esteroides. Ok. El paciente refiere un dolor persistente y urente en la parte superior del abdomen, que mejora después de comer pero regresa más tarde. Complicaciones de enfermedad ulcerosa péptica incluyen sangrado, anemia, perforación intestinal, que son emergencias médicas. La vesícula biliar, la enfermedad de la vesícula biliar es más común en adultos mayores y tienen un mayor riesgo de complicaciones por cálculos biliares. El riesgo de muerte por cirugía para extirpar los cálculos biliares. La vesícula biliar aumenta con la edad. Los pacientes con inflamación de la vesícula biliar y colecistitis presentan fiebre y dolor en el cuadrante superior derecho. A ver, el riesgo de muerte por cirugía para extirpar los cálculos biliares. La vesícula biliar aumenta con la edad.
Los pacientes con inflamación de vesícula biliar y colecistitis presentará fiebre y dolor en el cuadrante superior derecho, que puede irradiarse al hombro. Los pacientes también pueden tener ictericia, que es una apariencia amarillenta de los ojos y piel. Ictericia. Piel o esclerótica de color amarillo causada por una enfermedad o disfunción hepática. Esta condición es peligrosa porque la infección puede propagarse a la sangre y causar sepsis y choque. Las obstrucciones intestinales ocurren con frecuencia en la población geriátrica. La capacidad del tracto gastrointestinal para mover las heces a través del sistema disminuye y disminuye con el envejecimiento, y los pacientes pueden experimentar problemas para evacuar. Cuando los pacientes ¿dónde estará esta parte? Cuando los pacientes quieren evacuar los intestinos, pueden estimular el nervio vago, lo que puede causar una respuesta vasovagal. Esta es una condición en la cual la frecuencia cardíaca baja drásticamente y el paciente se marea o se desmaya. El paciente generalmente estará en condición y establece a su llegada, pero requiere transporte para descartar otras condiciones. En general, los pacientes con problemas gastrointestinales se muestran agitados y no logran encontrar una posición cómoda. Al evaluar a pacientes con problemas gastrointestinales, pregunte sobre el consumo de la droga y alcohol. Esta presentación puede incluir piel pálida o amarilla, delgada, el sistema musculoesquelético es frágil, periférico, sacro y periovitario o un edema periovitario, hipertensión, fiebre, taquicardia y disnea. Entonces, en general los pacientes con problemas gastrointestinales están agitados y no pueden encontrar una posición cómoda. Claro, porque imagínense. Otros signos vitales ortostásticos puede ayudar a determinar si un paciente es hipovolémico. La presión arterial y las pulsaciones y las frecuencias se toman con el paciente acostado y nuevamente después de reposar durante 2 minutos. Anote cualquier cambio o caída de la presión arterial y aumente la frecuencia cardíaca, que ocurre cuando el paciente se incorpora si estos valores no se normalizan después de 2 minutos. No intente evaluar las constantes vitales ortostáticas en un paciente con signos evidentes de choque, hipotensión, alteración del nivel de conciencia o posible lesión medular. El tratamiento consiste en asistir a las vías respiratorias, soporte ventilatorio y circulatorio. El abdomen agudo, molestias no gastrointestinales. Por el envejecimiento del sistema nervioso, las molestias abdominales en los pacientes geriátricos pueden ser más difíciles de evaluar. Varios problemas potencialmente mortales son comunes en pacientes mayores. En el ámbito prehospitalario, la amenaza más grande derivada de las molestias abdominales es la pérdida de sangre, que puede provocar choque y la muerte.
como el aneurisma aórtico abdominal. Es una afección rápidamente mortal en la que las paredes de la aorta en el abdomen se debilitan y la sangre se filtra hacia las capas del vaso, provocando su abultamiento. Miércoles. Una de estas enfermedades que más rápidamente resultan mortales es la AAA, o sea, aneurisma aórtico abdominal, que en inglés se llama Abdominal Aortic Aneurysm. Es una enfermedad en que más rápidamente resultan mortales. La AAA tiende a desarrollarse en personas que tienen antecedentes de hipertensión y aterosclerosis. Las paredes de la aorta se debilitan y la sangre comienza a filtrarse hacia las capas del vaso, lo que provoca a la aorta abultarse. Las paredes de la aorta se debilitan y la sangre comienza a filtrarse hacia las capas del vaso, lo que provoca que la aorta se abulte como una burbuja en un neumático. Si se produce suficiente pérdida de sangre en la propia pared del vaso, el choque, si es la pared del vaso, se rompe. Se produce rápidamente una hemorragia mortal cuando el problema se detecta a tiempo. Existe la posibilidad de reparar el vaso antes de la rotura, lo que reduce la probabilidad de una hemorragia mortal. Un paciente con un AAA, o sea, aneurisma aórtico abdominal, el paciente suele reportar dolor abdominal que irradia la espalda. Si la AAA se agranda lo suficiente, puede sentirse como una masa pulsátil justo encima y ligeramente a la izquierda del ombligo. Pulsa justo encima y ligeramente a la izquierda del ombligo. El examen físico, aunque esto es poco común, si ve o palpa una masa pulsante, no continúe la manipulación y permita que otros proveedores le realicen palpar la misma. Ocasionalmente la aneurisma aórtico abdominal provoca una disminución del flujo sanguíneo y a una de las piernas del paciente y refiere algunas molestias la extremidad afectada. La evaluación también puede revelar pulsos disminuidos o ausentes en la extremidad. El choque compensado o un temprano choque y choque descompensado, en la etapa tarde del choque, resulta como la pérdida de sangre. Son sucesos comunes debido a una disminución del volumen sanguíneo y disminución del flujo sanguíneo al cerebro. El paciente puede experimentar síncope. Debes tratar al paciente por choque, incluido el alto flujo de oxígeno y regulación térmica, y garantizar un rápido traslado al hospital. En 362. Bueno, cambios en el sistema renal. Anatomía y fisiología. El sistema genitourinario incluye los órganos reproductores en el sistema urinario. El componente más grande del sistema urinario son los riñones y los órganos renales. Cambios relacionados con la edad. En el sistema genitourinario específico del riñón incluye una reducción de la función renal, una reducción del flujo sanguíneo renal y degeneración tubular. Para el sistema genitourinario en general hay una disminución de la capacidad de la vejiga, disminución en control del músculo del esfínter, disminución en vaciado, ¿vaciado qué? A veces esas instrucciones son tan malucas.
Entonces, para el sistema genitourinario en general, hay, hay decrecimiento de la capacidad de la vejiga y declina el control del splinter, declina los sentidos del voiding, no sé qué es voiding, incrementa el ya tocó que no me qué es voiding. Micción, ¿qué es eso? Acción de orinar, ok. Entonces, declina los sentidos de la orina, incrementa la orina nocturna y en hombre comienza la hipertrofia prostática, el engrandamiento de la próstata. La edad trae cambios en los riñones también. Los riñones son los responsables de mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos del cuerpo y tienen funciones importantes en mantener el equilibrio ácido base en el cuerpo a largo plazo y eliminan medicamentos del organismo. En un adulto joven, el riñón pesa de 8 a 9 onzas, o sea, de 250 a 270 gramos. En una persona sana de 70 años pesa entre 280 y 200 gramos, de 6 a 7 onzas. Esta disminución de sobrepeso se debe a la pérdida de unidades de las funciones nefronales o degeneración tubular, lo que se traduce en una menor superficie de filtración efectiva. Al mismo tiempo, el flujo sanguíneo renal disminuye hasta en un 50% con la edad. Fisiopatología. Aunque los riñones, si bien una persona mayor puede ser capaz de afrontar las exigencias cotidianas, es posible que no pueda afrontar desafíos inusuales, como que los impone una enfermedad. Por esta razón, las enfermedades agudas en los pacientes mayores, la enfermedad suele ir acompañada de trastornos del equilibrio y los juicios y electrolitos. El envejecimiento de riñones, por ejemplo, responden lentamente a la deficiencia de sodio. Un paciente mayor puede experimentar una pérdida sustancial de sodio antes de que los riñones... espérenme. El envejecimiento de los riñones de sodio antes de que los riñones... Entonces, un paciente mayor debe experimentar una pérdida sustancial de sodio antes de la excreción urinaria de sodio, un problema que se ve agravado por el mecanismo de la sed marcadamente disminuido en personas mayores. El resultado neto puede ser un rápido desarrollo de enfermedades graves de deshidratación. La continencia intestinal y vesical requiere tractos gastrointestinales y genitourinarios anatómicamente correctos. Funciones intactos esfínteres. El correcto funcionamiento de las funciones cognitivas y físicas de la incontinencia urinaria, pérdida involuntaria de la orina, puede tener efectos sociales y emocionales importantes, pero
relativamente pocas personas admiten el problema, y aún menos buscando tratamiento de incontinencia, que no es normal parte del envejecimiento y puede provocar irritación y daño cutáneo e infecciones urinarias. A medida que las personas envejecen, la capacidad de la vejiga disminuye, por lo tanto una persona mayor puede tener dificultad para posponer la micción, o sea, orina, o puede tener contracciones involuntarias en la vejiga, o sea, se orina. Un aumento en la micción nocturna es común. Hay dos tipos principales de incontinencia y se distinguen: el estrés e impulso. El estrés, incontinencia por estrés, ocurre durante actividades como toser, reír, estornudar, levantar objetos y hacer ejercicio. La incontinencia ocurre cuando tienes una necesidad repentina de estornudar, levantar objetos y hacer ejercicio. La incontinencia ocurre cuando tienes una necesidad repentina de orinar. En la incontinencia urgir, pues como que urge la incontinencia. La vejiga urinaria se contrae cuando no debería, lo que provoca que se filtre algo de orina a través de los músculos del esfínter que mantienen cerrada la vejiga. Tratamiento de incontinencia consiste en medicamentos, fisioterapia y posible cirugía. Lo opuesto de incontinencia es la retención urinaria o dificultad para orinar. Los pacientes pueden tener dificultad para orinar o ausencia de micción debido a diversas causas médicas. En los hombres, el agrandamiento de la próstata puede ejercer presión sobre la uretra, lo que dificulta la micción, o sea, la orina. Las infecciones de vejiga y las infecciones urinarias también pueden causar inflamación. En estos casos graves, la retención urinaria, los pacientes pueden experimentar insuficiencia renal, o sea que se pueden hacer chichi sin ningún problema. Bueno, cambios en el sistema endocrino, anatomía y fisiología. El sistema endocrino funciona como el centro de control del cuerpo. Utiliza hormonas para controlar los procesos fisiológicos. Un cambio significativo que ocurre en la persona mayor está disminuida en la toxina al metabolismo. Esta es una hormona tiroidea que afecta el cuerpo. El metabolismo, la temperatura, el crecimiento y la frecuencia cardíaca. Una reducción de la hormona tiroides puede causar una afección llamada hipotiroidismo. La mayoría de los signos y síntomas que experimentan las personas se atribuyen al proceso de envejecimiento e incluyen más lenta la frecuencia cardíaca, fatiga, piel y cabello más secos, intolerancia al frío y aumento de peso. ¿Por qué la intolerancia al frío? Porque ya las personas adultas, así que las más adultas, así como los bebés, no pueden regular muy bien la temperatura. Otro sistema endocrino, los cambios incluyen el aumento en la secreción de hormona de antidiurética, que provoca un desequilibrio en los líquidos, hiperglucemia y aumento en los niveles de noradrenalina, pudiendo tener un efecto nocivo sobre el sistema cardiovascular. Fisiopatología. El síndrome hipoglucémico hipersmolar no cetóxico, hiperosmolar hyperglycemic non-ketotic syndrome. No sea pendejo. ¿Qué es esto? Es una afección potencialmente mortal que resulta en alto nivel de glucosa en la sangre y que generalmente se presenta en adultos mayores, que causa alteración del estado mental, deshidratación y daño orgánico. Es una complicación diabética en personas mayores y ocurre con mayor frecuencia en personas con diabetes tipo 2 que en aquellos con diabetes tipo 1. A diferencia de la cetoacidosis diabética, la cetoacidosis diabética
La cetoacidosis diabética, como dice acá, ¿por qué? Las siglas. La DKA. La presión arterial alta resulta en los niveles de glucosa, no causa cetosis. El cambio conduce a una diuresis osmótica y a un desplazamiento del líquido. A un desplazamiento del líquido hacia el espacio intravascular, que resulta en deshidratación. Los signos y síntomas del síndrome y cetoacidosis diabética a menudo se superponen. Los signos y síntomas asociados incluyen la hiperglucemia, polidipsia, o sea, sed, polidipsia, sed excesiva que persiste durante periodos prolongados a pesar de una ingesta prolongable de líquidos, a menudo resultado de una micción excesiva. Poliuria, o sea, orina, micción, el paso del volumen inusualmente grande de orina de un periodo, paso de un volumen inusualmente grande de orina en un periodo determinado en la diabetes. Esto puede ser el resultado del desperdicio de glucosa en la orina. Polifagia. Comer en exceso. En la diabetes, la incapacidad de utilizar adecuadamente la glucosa puede provocar una sensación de hambre. Polifagia. Mucha tragar. Bueno. Poliuria. Entonces, paso de volumen inusualmente grande de orina. Poliuria, producción y excreción de gran cantidad de orina. Ok. Polifagia. La poliuria es un síntoma bastante común. Las personas a menudo notan el problema cuando tienen que levantarse durante la noche para ir al baño nocturna. Eso le pasa a mi abuelito. Algunas causas comunes de problemas son diabetes insípida, poliuria, y la otra es polifagia. Una persona que sufre de polifagia come cantidades excesivas de alimento. Si la diabetes no se controla, parte del exceso de azúcar que se acumula en la sangre se expulsa del cuerpo con la orina. Parte del exceso de azúcar que se acumula en la sangre se expulsa del cuerpo con la orina. Cuando esto sucede, también se pierden calorías, energía que contiene el azúcar. Así como mareos, confusión, estado mental alterado y posibles convulsiones. En la evaluación es posible que veas cambios en la circulación, así como piel caliente y enrojecida, piel en mal estado, o sea, turgencia, pálido, mucosa oral seca y lengua surcada. El paciente puede presentar signos y síntomas de hipotensión y choque, incluido la taquicardia. Los niveles de glucosa en la sangre varían en la cetoacidosis diabética, mientras en el síndrome el valor suele ser de 600 o superior. Otra diferencia en la evaluación es que los pacientes con cetoacidosis diabética se presentará con respiraciones de Kussmaul, o sea, profundas y de trabajo. Pacientes con él no lo hará. Al paciente con el síndrome no lo hará. La evaluación del paciente debe incluir la obtención de presión arterial
distal, o sea, de presión arterial de los pulsos distales, auscultación, auscultación de sonidos respiratorios, temperatura y evaluación de sangre de los niveles de glucosa, si lo permite el protocolo local. El tratamiento debe incluir las vías respiratorias, soporte ventilatorio y circulatorio. Entonces, cambios en el sistema inmune. Inmunitario. Las infecciones se observan con frecuencia en las personas mayores, ya que generalmente tienen un mayor riesgo de infección y son menos capaces de combatir las infecciones. Una vez que ocurren con la edad, las enfermedades sistémicas y celulares, con la edad, las enfermedades sistémicas y la respuesta inmune celular se vuelven menos efectivas para combatir la infección. Las fiebres no pueden desarrollarse en muchos pacientes mayores, pero estos pacientes pueden, de hecho, puede ser hipotérmica como manifestación de enfermedad sistémica grave, como una infección sistémica grave, anorexia, fatiga, pérdida de peso, caídas o cambios en el estado mental puede ser el síntoma principal de infección. En estos pacientes, neumonía y la infección urinaria son comunes en pacientes que están postrados en cama. Cuando la infección ocurre, los signos y síntomas pueden ser disminuidos o minimizados por el paciente debido a la pérdida de sensibilidad, falta de conciencia o miedo a ser hospitalizado. Cambios en el sistema musculoesquelético, anatomía y fisiología. Wow. Anatomía y fisiología. El envejecimiento trae consigo una disminución generalizada en masa ósea en hombres y mujeres, pero especialmente entre las mujeres posmenopáusicas. Los huesos se vuelven más frágiles, tienden a romperse con mayor facilidad. Los discos entre las vértebras de la columna vertebral comienzan a estrecharse y se observa una disminución a lo largo de la vida. Puede ocurrir un crecimiento entre 8 y 5 centímetros. Puede ocurrir un crecimiento entre 8 y 5 centímetros, o sea, 2 y 3 pulgadas. A lo largo del cambio de cambios, junto a cambios de postura. Un crecimiento. Un crecimiento. Los discos los discos entre la columna y la espina comienzan a hacerse más angostas y decrece el crecimiento y decrece la altura entre 8 y 5 pulgadas y decrece la altura. Ok. Junto con cambios en postura, las articulaciones pierden su flexibilidad y el movimiento puede verse aún más afectado por los cambios artríticos. De hecho, en más de la mitad de las personas mayores tienen algún tipo de artritis. Una disminución en la cantidad de masa muscular a menudo resulta en menos fuerza. Fisiopatología. Los cambios en las capacidades físicas pueden afectar la confianza en los adultos mayores, en su movilidad. El sistema muscular se atrofia y se debilita con la edad. Las fibras musculares se vuelven más pequeñas y escasas. Las neuronas motoras rechazan el número de fuerza. Disminuye. Los ligamentos y los cartílagos de las articulaciones pierden su elasticidad. El cartílago también pasa por cambios degenerativos con el envejecimiento, contribuyendo a la artritis. La postura encorvada en personas mayores se debe a la atrofia de las estructuras de soporte del cuerpo. 2 de cada 3 pacientes mayores presentan algún grado de cifosis. Es una curvatura hacia adelante de la espalda causada por el aumento normal en la curvatura de la columna vertebral. Una curvatura hacia adelante de la columna vertebral, también llamada joroba o jorobado. Una pérdida de altura en los adultos mayores generalmente son el resultado de la compresión de la columna vertebral, primero en los discos y luego del proceso de osteoporosis en los cuerpos vertebrales. La osteoporosis
Es una enfermedad ósea generalizada, comúnmente asociada a mujeres posmenopáusicas, pero que puede ocurrir en cualquier sexo, en la que hay una reducción de cantidad de masa ósea, lo que lleva a fracturas después de un trauma mínimo. La osteoporosis es una condición que afecta tanto a hombres como a mujeres. Se caracteriza por la disminución de la masa ósea que conduce a la reducción en la fortaleza ósea y mayor susceptibilidad a fracturas. La magnitud de la pérdida ósea que sufre una persona depende de numerosos factores como la genética, el tabaquismo, el nivel de actividad, la dieta y el consumo de alcohol, los factores hormonales y el peso corporal. La pérdida ósea más rápida ocurre en mujeres durante los años siguientes a la menopausia, y muchas mujeres posmenopáusicas utilizan la terapia de reemplazo hormonal para reducir pérdida ósea. La suplementación de calcio y vitamina D es otro tratamiento para esta afección, y existen muchos otros medicamentos como los difosfanatos para mejorar la fortaleza ósea. Las personas mayores deben mantenerse activas y participan en un programa de ejercicios de bajo impacto para mantener la fuerza de los huesos y los músculos. La osteoartritis es una enfermedad progresiva de las articulaciones que destruye el cartílago, promueve la formación de espolones óseos en las articulaciones y conduce a rigidez en la articulación. Se cree que este tipo de artritis es el resultado del desgaste. En algunos casos se debe a traumatismos repentinos en las articulaciones. Afecta entre el 35 y el 45% de la población mayor de 65 años. Por lo general, la osteoartritis afecta a varias articulaciones del cuerpo, siendo las más comunes en las manos, las rodillas y las caderas, la columna vertebral, y los pacientes refieren dolor y rigidez que empeoran con el esfuerzo. El resultado final suele ser una discapacidad y desfiguración considerables. Los pacientes suelen recibir tratamiento inicial con antiinflamatorios y fisioterapia para mejorar la amplitud del movimiento, el movimiento de la articulación. La cirugía de reemplazo suele ser efectiva para la artritis de la cadera, la rodilla, el tobillo y el hombro cuando falla el tratamiento no quirúrgico. Cambios en la piel. Las proteínas que dan flexibilidad a la piel disminuyen con la edad. La capa de grasa subcutánea también se adelgaza debido a la redistribución de líquidos y proteínas. A medida que disminuye la elasticidad de la piel, los hematomas se vuelven más frecuentes, ya que la piel se desgarra con mayor facilidad. Las glándulas exocrinas sudoríparas no responden tan fácilmente al calor debido a la atrofia y a los cambios en los tejidos en la capa dérmica de la piel. Otro problema que afecta a la piel son las úlceras por presión, a veces llamadas escaras o úlceras por decúbito. Son llagas causadas por la presión de la piel contra una superficie dura por periodos prolongados. Pueden variar desde una decoloración de la piel hasta una herida profunda que puede invadir el hueso o los órganos, también conocidas como llagas. Las úlceras por presión se forman cuando un paciente está acostado o sentado en la misma posición durante mucho tiempo. La presión del peso corporal interrumpe el flujo sanguíneo en la zona de la piel, y al no haber flujo sanguíneo en la piel se desarrolla una llaga. Estas llagas pueden desarrollarse en tan solo 45 minutos, miércoles. Para ayudar a prevenir estas úlceras, tenga especial cuidado de colocar almohadillas debajo de las prominencias óseas. Tenga cuidado de colocar almohadillas en las prominencias óseas y en los huecos debajo de un paciente. Colocar un paciente geriátrico en un respaldo puede causar lesiones importantes en la piel del paciente. Es posible en un respaldo, no en una camilla. Es posible que hace estas úlceras en las siguientes diversas etapas de desarrollo.
Etapa 1, enrojecimiento que no desaparece con el daño debajo de la piel. Etapa 2, ampolla o úlcera que puede afectar la dermis y la epidermis. Etapa 3, invasión de la capa de grasa hasta la fascia. Etapa 4, invasión al músculo o al hueso. Úlceras por decúbito pueden ser dolorosas y causar complicaciones como sangrado, sepsis y daño óseo, o una infección llamada osteomielitis. Miércoles. Toxicología. Varios cambios fisiopatológicos hacen que las personas mayores sean susceptibles a la toxicidad. Estos cambios incluyen disminución de la función renal, alteraciones gastrointestinales, absorción y disminución de flujo vascular en el hígado que altera el metabolismo y excreción. Los riñones sufren muchos cambios. Se me ha olvidado. Los riñones sufren muchos cambios con la edad. La tasa de filtración disminuye por medio del 50%. La tasa de filtración disminuye un promedio entre 50% entre los 50 y los 90 años. El hígado, la función del hígado hace que sea más difícil para el hígado para desintoxicar la sangre y eliminar sustancias como medicamentos y alcohol. Estos problemas metabólicos también pueden dificultar que los médicos encuentren la dosis adecuada para nuevos medicamentos. El uso de medicamentos por parte de personas mayores representa una cuarta parte de los medicamentos recetados y un tercio de los medicamentos de venta libre. ¿Medicamentos de venta libre? ¿O es over the counter? Ah, sí, over the counter, OTC. Entonces, el uso de medicamentos por parte de personas mayores presenta una cuarta parte de los medicamentos recetados en un tercio de los medicamentos de venta libre vendidos en los Estados Unidos. Los medicamentos de venta libre que suelen usar las personas mayores incluyen aspirina, antiácidos, jarabes para la tos y descongestionantes. Mucha gente cree que los medicamentos de venta libre no pueden ser peligrosos, pero estos medicamentos pueden tener efectos negativos cuando se mezclan entre sí y con alcohol y medicamentos recetados. Bueno, me imagino, estos son los medicamentos que estás mencionando. Vitamina C y los antialérgicos Entonces, medicamentos de venta libre como la aspirina y los antiácidos. Esta es la aspirina, este lo reconozco. Esto es para la nariz, esto es para cuando se le tapa uno la nariz. Este es el del jarabe, este no sé qué sea. Hierro, antialérgicos, y esto es Advil en tabletas, que es ibuprofeno. Los jarabes para la tos y los descongestionantes pueden interactuar negativamente con algunos medicamentos recetados. El jugo de pomelo no se puede tomar con varios medicamentos porque puede aumentar significativamente los niveles de sus medicamentos en la sangre. Se cree que los medicamentos de venta libre, que son estos, como la difenhidramina o es el Benadryl, los antiinflamatorios no esteroides, las preparaciones de hierro y aceite mineral usado para el estreñimiento eran inofensivos, pero ahora se sabe que son potencialmente dañinos en adultos mayores. Wow. El uso de suplementos herbales es común, al igual que con los medicamentos de venta libre. Muchas personas creen que los suplementos herbales son seguros y por lo general no mencionan tomarlos cuando se les pregunta sobre medicamentos. Un EMT debe preguntar específicamente sobre cualquier suplemento que tome el paciente, ya sea solo o además de lo prescrito, Y los medicamentos de venta libre, muchos suplementos son seguros, pero algunos pueden suponer un riesgo para los pacientes. Por ejemplo, la hierba de San Juan puede causar síntomas graves al combinarse con antidepresivos. Y el ginkgo biloba no debe tomarse con anticoagulantes como la warfarina debido a un posible aumento de riesgo de sangrado. Wow.
La polifarmacia, que es el uso de múltiples medicamentos de forma regular, refiere al uso de múltiples medicamentos recetados por un paciente. Por ejemplo, un solo paciente puede tener más de un médico. Por ejemplo, un médico de cabecera para la atención diaria, un cardiólogo para el corazón y un endocrinólogo para el cuidado de la diabetes. Todos ellos pueden recetar medicamentos. Este problema puede ser menor si el paciente recibe toda su atención dentro del sistema de salud integrado, que mantiene un registro médico electrónico que incluye información de múltiples médicos. Bueno, nuevamente, todos ellos pueden recetar medicamentos. Este problema puede ser menor si el paciente recibe toda su atención dentro del sistema de salud integrado que mantiene un registro médico electrónico que incluye información de múltiples médicos y proveedores de atención médica, pero este no siempre es el caso. Además, muchas cadenas de farmacias cuentan con una base de datos computarizada que reconoce múltiples recetas, pero esta configuración solo es útil si el paciente trata exclusivamente con esta cadena. Algunos estados han desarrollado sistemas de intercambio de información sanitaria para facilitar el intercambio de información entre proveedores y farmacias para reducir el riesgo de los pacientes. Los efectos negativos de polifarmacia pueden incluir sobredosis y efectos negativos de las interacciones de los medicamentos. Las reacciones adversas ocurren cuando los medicamentos tomados juntos combinan la absorción, distribución y excreción de medicamentos en el cuerpo y los efectos de los medicamentos en el cuerpo. Otra complicación asociada con la polifarmacia es el hecho de que un paciente puede tener múltiples recetas de diferentes cantidades que deben tomarse en diferentes momentos del día. Los pacientes pueden olvidar fácilmente lo que han tomado y la sobredosis pueden olvidar fácilmente lo que han tomado y la sobredosis, o se olvidan de tomarlas y toman una dosis insuficiente. Ambas situaciones pueden causar problemas graves. Los medicamentos, el incumplimiento de los medicamentos en los pacientes mayores también son un problema y pueden ocurrir debido a dificultades económicas. La incapacidad para abrir los envases o deterioro de la capacidad cognitiva, visual y auditiva. Si sospecha de un medicamento, en caso de incumplimiento deberá verificar las fechas de prescripción y la cantidad de pastillas disponibles. La población geriátrica tiene mayor probabilidad de presentar casos de polifarmacia porque las personas mayores son las más afectadas por el proceso de envejecimiento. Los factores fisiológicos que se saben que son ciertos sobre las funciones hepáticas y renales, de excreción y metabolismo de los medicamentos pueden cambiar ante el consumo simultáneo de múltiples recetas. Tenga siempre presente este aspecto al obtener las recetas del paciente y en la historia del medicamento. Espere, esto no me gusta. Tenga siempre presente el aspecto de obtener la historia del paciente y sus medicamentos. Lo puedo traducir de esta manera mejor, porque dice obtain the patient's medication history. ¿Sí? Cuando obtenga la historia médica, la historia de medicación del paciente, puede ser también mejor traducido. Ok, vamos a acabar con este pedazo y dejamos el resto para mañana. Emergencias conductuales. Para la mayoría de las personas mayores, los últimos años de vida son años de plenitud y satisfacción con una vida llena de logros. Sin embargo, para algunos adultos mayores, la vejez se caracteriza por el dolor físico y emocional, angustia, dudas sobre la importancia de los logros de vida, preocupaciones financieras, pérdida de seres queridos, insatisfacción con las condiciones de vida y una discapacidad aparentemente insoportable. Cuando estos factores generan desesperanza sobre la posibilidad de un cambio positivo en sus vidas, depresión y lamentablemente incluso el suicidio son posibles consecuencias.
A menudo usted es el primer profesional de la salud en contacto con adultos mayores deprimidos y para algunos pacientes mayores el único contacto con la atención médica. Depresión. La depresión no es parte normal del envejecimiento, sino más bien es una enfermedad médica. Es una enfermedad común, a menudo debilitante en el trastorno psiquiátrico. Afecta a millones de estadounidenses mayores, adultos mayores que residen en los centros de enfermería especializada, tienen aún más probabilidad de estar deprimidos. La depresión se diagnostica 3 veces más comúnmente en mujeres que en hombres. En contraste con las experiencias emocionales normales de tristeza, dolor, pérdida y mal humor temporal, las depresiones en extremo y persistente puede interferir significativamente con un adulto mayor. La incapacidad de funcionar. La buena noticia es que la depresión es tratable con medicamento y terapia. La mala noticia es que si la depresión, si no se reconoce ni se trata, se asocia con una mayor tasa de suicidio en la población geriátrica que en cualquier otra edad de grupo. La depresión en los pacientes mayores puede imitar los efectos de muchos otros problemas médicos, como la demencia. Factores de riesgo para la depresión en las personas mayores incluyen antecedentes de depresión, enfermedades crónicas y pérdida de funciones de independencia o de otras personas significativas. Es imposible predecir que adultos mayores tendrán depresión, pero los estudios indican que el abuso de sustancias, el aislamiento, la prescripción del medicamento, el uso de drogas y las condiciones médicas crónicas contribuyen a la aparición de enfermedades importantes. El tratamiento de la depresión, de la enfermedad grave de depresión en los adultos mayores generalmente consiste en asesoramiento conductual, el medicamento o una combinación de ambos. Para muchos adultos mayores simplemente establecer las relaciones con la comunidad o la familia es suficiente para disminuir la gravedad de la enfermedad. El suicidio. La depresión puede ser difícil de reconocerse en personas mayores porque muchas no quieren quejarse ni de sentirse tristes, inservibles o indeseadas. Es inquietante que la mayoría de los suicidios que involucran a personas mayores ocurran en gente a quien la depresión ha sido diagnosticada recientemente. Además, la mayoría de las víctimas de suicidio habían consultado a su médico de la atención primaria durante el mes anterior al suceso. Los hombres mayores tienen la tasa de suicidio más alta de cualquier edad grupo de Estados Unidos. Los hombres caucásicos mayores de 65 años tienen 8 veces más probabilidades de suicidarse que las mujeres de la misma edad. La tasa de suicidio entre los hombres caucásicos mayores es casi el doble que la de todos los demás grupos masculinos. Los hombres blancos de 85 años o más que utilizan armas de fuego como método de suicidio preferido son los que presentan mayor riesgo. Las personas mayores que intentan suicidarse eligen medios mucho más letales que las víctimas más jóvenes y por lo general tienen una capacidad de recuperación reducida para sobrevivir a un intento. A diferencia de las personas más jóvenes, los pacientes geriátricos no suelen realizar gestos suicidas ni intentar buscar ayuda. En cambio, la tasa de suicidio consumado es desproporcionalmente alta en la población geriátrica. Muchos pacientes geriátricos no ven otra salida cuando padecen una enfermedad terminal o una afección cardíaca o neurológica debilitante, como una enfermedad grave en el corazón o un stroke o un accidente cerebrovascular. El suicidio ocurre en cualquier familia, independientemente de su clase socioeconómica, cultural, raza o afiliación religiosa. Algunos eventos y condiciones predisponentes comunes incluyen la muerte de un ser querido, una enfermedad física, depresión y desesperanza, el abuso de alcohol, dependencia de alcohol y pérdida de roles significativos en la vida. Tenga en cuenta que solo un pequeño porcentaje de personas mayores buscan tratamiento médico para problemas de conducta. Muchos adultos mayores no solo buscan atención, sino que también niegan con frecuencia el problema cuando se les pregunta al respecto. Al evaluar al paciente,
que muestra signos de depresión, es apropiado preguntarse si está considerado suicidarse. Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta debería ser: ¿tiene un plan? E incluya esta información en su documentación y en su informe. A ver, muchos adultos mayores no solo buscan atención, sino que también niegan con frecuencia el problema cuando se les pregunta al respecto. Al evaluar al paciente que muestra signos de depresión, es apropiado preguntarle si está considerando suicidarse. Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta debería ser: ¿tiene un plan? Incluya la información en su documentación y en su informe a medida que transfiere la atención en el hospital. Es vital que todos los miembros del personal de atención médica o el equipo de atención médica sean conscientes de estos problemas y tomen las medidas adecuadas para garantizar su propia seguridad y la seguridad del paciente. Inteligencia callejera. Un paciente geriátrico que ha tomado demasiado medicamento puede que simplemente haya cometido un error, pero es posible que el paciente estuviera intentando suicidarse. Considere la posibilidad de depresión y pensamientos suicidas al realizar su evaluación. Pilas con eso, muchachos. Pilas, porque eso puede pasar, hombre. Bueno, dejamos hasta aquí. Mañana continuamos con toda esta parte, porque toda está en inglés y yo no hablo inglés. Mentiras, pero igual toca traducir todo esto. Y ahorita ya no tengo ganas. Bueno, vamos en la página 168. En la página 1368. Menos... Bueno, ya nos queda poco. Menos 1381. Nos quedan 13 hojas. Bueno, confiamos en Dios que acabamos rápido. Pero 1368 menos... ¿Cuánto nos falta para terminar? Menos 1552. Bueno, nos quedan 184 horas para terminar el capítulo. El capítulo no, sino el libro. 184. Hay que darle duro a esto para terminar. Puta, ya casi. Me voy a poner muy feliz cuando termine esto. Bueno. Y así quedamos y nos vemos mañana.